¿Cómo estás? Buen día. Lucía, buen día. Daniela, emocionado. Ah, ¿y eso? Porque ya te olvidaste de la química inorgánica y vas a pasar a la orgánica. Buenos días, Estefano, ¿cómo está? Ah, orgánica. ¿Cómo se ve que le tienes más fe a la orgánica que a la inorgánica? Jessy, ¿tú también? ¿Qué es más inorgánica que orgánica? Perdón, más orgánica que inorgánica, Jessy. ¿Así es? Interesante. Martín, orgánica is love. ¡Wow! O sea, le tiran roche a mi especialidad. Renzo, cachete contigo. Carla, buen día. Me emociona más orgánica. Ah, interesante. Ya, sí, correcto. Claro. Pero lo que ustedes no saben es que yo tengo algo mejor todavía. Yo tengo, bueno, mi especialidad inicialmente es inorgánica, pero yo tengo una mezcla y es la bioinorgánica. Ah, ahí está, pues. Bioinorgánica habla de metales o enzimas utilizadas en todo proceso biológico con el fin de poder imitar todo ese proceso de catálisis, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es tratar de replicar estas moléculas inmensas para ver si podemos hacer justamente esa biomodelación en el laboratorio, ¿no? Y ahí mezclo orgánica e inorgánica en uno solo. Pero hay una cosa, para hacer eso, claro, una parte es desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la, de la química, y otro desde el punto de vista de la biología, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿No? Entonces, las cosas son así. Si te gusta, bacán, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo veo más la parte química, no la parte biológica. Los biólogos ven más la parte bióloga, de biología, que la parte de química y de reacciones químicas, ¿no? Entonces, es cada uno, como dice, ¿no? Cada loco con su tema. ¿Y qué envidia? Ya quiero ingresar. ¿Y qué cosa crees que vas a hacer ahora este fin de ciclo? ¿Ah? Muy bien. Con fe el sábado. Ya está, ya ves. Tranquilo nomás. Muy bien. Entonces, vayamos a lo que es química orgánica. Y ya que todos están emocionados, empecemos con la orgánica. Ya que hemos divariado un poco con lo que es la orgánica, ¿alguien me podría decir qué significa orgánica? Uy, se callaron. ¿Qué pasó? No se callen, muchachos, sigan conversando. ¿Qué significa orgánica? Seres vivos. Y si digo química orgánica, ya. Cualquier tipo de carbono, Aarón. Solamente CO2 puede ser menos. Correcto. Cuando hablamos de química orgánica, nosotros hablamos de química
relacionada con los seres vivos, ¿cierto? Es decir, química de los compuestos relacionados con la vida. Y estos compuestos principalmente están formados por los compuestos organógenos, por los elementos organógenos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en forma general, no metales. Principalmente estos, a los cuales habría que quitarle los óxidos, los ácidos y las sales. CO, CO2, H2CO3 y los carbonatos. Nada de ello es inorgánico, es orgánico, ¿cierto? Cianatos tampoco, correcto, o sea, sales, en pocas palabras, ¿cierto? Ya está. ¿Qué más podemos decir? Simple, podemos decir también de que todo compuesto que está formado por no metales, ¿qué tipo de enlace voy a esperar? Principalmente, ¿qué tipo de enlace puedo esperar entre no metales? Covalente, muy bien, Geraldine, ¿no? La mayoría tiene enlace covalente, todos no, no, porque como podemos observar, podríamos encontrar este compuesto que está acá y este es un compuesto orgánico. Tipo de enlace. Renzo, ¿ahí hay un enlace covalente? Allá. ¿Ahí qué tipo de enlace, Renzo? ¿Qué me dicen? No, eso no es ácido acético. Ácido acético es si cambiamos el Na por H. Correcto. Aquí hay enlace iónico. ¿Por qué? Es una sal orgánica. ¿Correcto? La mayoría son solubles en solventes orgánicos, claro que sí. ¿Qué más? No conducen corriente. Podríamos decir por ahí que algunos ácidos, por ejemplo los ácidos carboxílicos, podrían conducir un poquito de corriente, poquito nada más, pero principalmente la mayoría no lo hace, ¿no? Y aparece la palabra de que son termolábiles. Pregunta, ¿qué significa esa palabra? Termolábil. Correcto, ¿no? Cuando hablamos de termolabilidad, termo, temperatura, la habilidad, capacidad de reacción, ¿no? Cuando te dice un compuesto es termolábil, es que este compuesto reacciona con la temperatura. Pueden unirse entre ellos formando cadenas más grandes, es decir, polimerizan. Pueden descomponerse, por ejemplo, en el caso de echar un poco de azúcar a una sartén, ¿cierto? Tú echas azúcar a una sartén, empieza a calentarse, se vuelve melcocha y después se quema completamente hasta que se vuelve carbón, ¿cierto?
Entonces está reaccionando solamente con el calor. Y también podemos decir que los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión y ebullición y que están directamente relacionados, el punto de ebullición y el punto de fusión están directamente relacionados con la masa molar. Obviamente, a mayor masa molar, mayor punto de fusión y ebullición. A ver, cuando nosotros hablamos de la química orgánica, también la mayoría dice hay que hablar de el átomo de carbono, ¿cierto? Y cuando hablamos del átomo de carbono tenemos que hablar de su particularidad y de cómo es y cuáles son sus propiedades. Por tal razón, tenemos cuatro propiedades, ¿no? Tenemos la tetravalencia, ¿cierto? Obviamente, tetravalencia implica formar cuatro enlaces. Uno, dos, tres y cuatro. Autosaturación, la capacidad que tiene el átomo de carbono para combinarse con otros átomos como el carbono, compartiendo uno, dos o tres electrones, pero principalmente compartiendo electrones. La covalencia, que implica que los átomos de carbono o los átomos en el enlace van a compartir un enlace. Y esta es una de las cosas principales que hay que considerar, ¿no? La hibridación. Pregunta, ¿qué es un híbrido? Muchachos, ¿qué es un híbrido? Una combinación. ¿Ya? Pero como que acá hay una... Ya, podríamos dejarlo así. Tenía que ver con Lewis. Bueno, podríamos decirlo, ¿no? Interacción de orbitales. Mm, mm, si es una interacción de orbitales, podría decir un enlace químico, que también estaría por ahí. Pero cuando hablamos de hibridación, no necesariamente es eso. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un híbrido? A ver, ¿quién me dice? Ejemplo de híbrido. Por ejemplo, una mula, sin alusiones personales a nadie, es un híbrido. ¿Qué viene a ser la mula?
Ah, ¿qué? ¿Así estamos, Diego? Un burro más asno. Cuando nosotros hablamos de, claro, cuando nosotros hablamos de una mula, nosotros hablamos que la mula sale producto del cruce entre la especie del caballo y el burro. Se cruzan esos dos y sale una nueva especie, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que un híbrido es una mezcla entre dos especies distintas, ¿correcto? Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hibridizar? ¿Qué vamos a hibridizar para que el átomo de carbono forme los enlaces que uno quiere? ¿Elementos químicos? No. Si nosotros queremos formar enlaces, lo que vamos a hibridizar, ahorita vamos a ver qué cosa significa eso. Vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes entiendan. Pero la idea es, ¿por qué debemos hibridizar? ¿Cierto? Esa es la idea. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Para tener un equilibrio, observen esto, ¿no? Hemos dicho que el átomo de carbono es el átomo esencial en la química orgánica. Otra vez, pregunta, si hablamos de estado basal o estado fundamental y ciñéndonos a la regla exacta, pregunta, ¿cuál sería la notación de Lewis? ¿El primero o el segundo? Directamente nosotros sabemos de que tenemos que hacer la configuración electrónica en el átomo de carbono, ¿cierto? Ya. Pero ¿por qué en la mayoría de los libros, de orgánica especialmente, te ponen la segunda? Correcto, por su tetravalencia. Y eso justamente hace que este sea el átomo basal. Así se escribe la forma normal, pero para que pase a ser esta, yo tengo que hacer la hibridación. ¿Correcto? Entonces, esa hibridación está directamente relacionada con el hecho de que yo pueda ver todos los electrones en cada una de las partes del átomo de carbono. ¿Correcto? Y ahora sí, este proceso de hibridación tiene tres partes. O en todo caso, tiene tres casos. Caso uno, caso 2 y caso 3. Hay que acordarnos de que lo que vamos a hibridizar son los orbitales de valencia. De tal manera que en un primer caso yo voy a tener esto, el 2s y el 2p.
Entonces, tengo 3 orbitales p y un s. Entonces, en el primer caso vamos a ver el sp3, el sp2 y el sp. Hasta el momento, ¿alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? Ya, muy bien. Sigamos entonces. Veamos la hibridación sp3 en el átomo de carbono. Tengo la distribución del carbono en sus orbitales y lo que voy a hacer es voy a pasar un electrón al orbital p. Y una vez hecho eso voy a mezclar el s con los 3p. De tal manera que lo que me va a dar es una hibridación de tipo sp3. Es decir, he mezclado el S con todos ellos. He mezclado el S con el PX, con el PY y con el PZ. Y lo que me da son 4 orbitales que se colocan en los vértices de un tetraedro. Por tal razón, he formado el CH4. Y por ende, he formado la familia de los alcanos. Donde todos los enlaces carbono-carbono son sigma. Y este es el ángulo de enlace, ¿no? Tenemos la siguiente. Igualito, la misma hibridación, perdón, la misma configuración. Paso el electrón del 2s al 2p y voy a tener esta configuración. Pero lo que voy a hacer es solamente voy a mezclar un s con 2p, dejándome 3 orbitales sp2 y un p puro. P puro. Eso de ahí se ve de esta manera. Y este es el P puro. Acá están los híbridos, de tal manera que acá me están formando un sigma, carbono-carbono, y después tengo el otro pi. Este es el sigma, este es el pi. De tal manera que lo que estoy formando es CH2, doble enlace CH2, formado por un enlace sigma y un enlace pi. De tal manera que he formado la familia de los alquenos, donde el carbono está enlazado con otro carbono con un doble enlace, con un ángulo de enlace de 120 grados. Y en este enlace tengo un sigma y un enlace pi. Para la hibridación sp, la misma, pasamos un electrón, tenemos la hibridación ahí, cómo se están mezclando, pero solamente voy a mezclar el S y el P. Otra vez tengo 2 orbitales híbridos y tengo 2 P puros. Y eso me origina esto que está acá. Acá están los híbridos y acá están los puros, ¿no? Que cuando los mezclas, tienes algo así. Carbono, carbono,
Para que se note un poco más, vamos a cambiar de colores. Formando un enlace pi y vas a tener otro de aquí en una posición perpendicular al eje que estás utilizando, el otro pi. Y esto que está acá te forma el sigma, ¿no? Obviamente acá está el h. Y lo que formas es esto, que vendría a ser la familia de los alquinos. Cuando tienen un enlace triple carbono-carbono, un sigma y 2pi, con un ángulo de enlace de 180 grados. ¿Correcto? Entonces, tú tienes enlace simple, enlace doble, enlace triple, alcano, alqueno, alquino, ¿cierto? Y la hibridación viene de regreso. SP, SP2, SP3. A, E, I, simple, doble, triple, SP, SP2, SP3. Cabe resaltar que no solamente podemos hablar entre carbono-carbono, porque si por ahí tengo un doble enlace carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, también voy a tener una hibridación sp2. Y si tengo un triple enlace carbono-nitrógeno o carbono-oxígeno o carbono-carbono, también voy a tener una hibridación de tipo sp. ¿Correcto? La idea es solamente ver en todos los lados donde se enlaza el carbono. Si veo solo enlaces simples, es un sp3. Si veo que por ahí en uno de los cuatro o en uno de los enlaces uno es doble, voy a ver que ese átomo de carbono tenga enlace sp2. Si tiene un enlace triple, ese carbono tendrá un enlace, una hibridación sp. ¿De acuerdo? Ayúdenme entonces. A ver, el primer carbono, ¿qué hibridación tiene? sp, correcto. Este tendría sp. El siguiente, sp, correcto. El siguiente, vamos a ponerle mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cambiamos de color. Carbono 3, ¿qué sería? sp3. Carbono 4, sp3. 5, sp3. 6, 7, 8. El 8 ya es un sp2, correcto. 9, sp2. 10, 11 y 12, obviamente sp3, ¿no? Todos son iguales ahí. Perfecto. Pero como les decía, también tienen que tener en cuenta algo importante. Por ejemplo, yo puedo tener esto.
A ver, el primero, vamos a colocarle números otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. A ver, el primero, ¿qué sería? ¿Qué hibridación tiene? SP3, correcto. Segundo, SP3. Tercero, SP2. Cuarto, SP2. Quinto, SP3. Sexto, correcto. Profe, no es carbono, no me importa. Sigue siendo un doble enlace, por eso es SP2. Este es SP3, SP3, SP3. El 10, SP. El 11, SP. Y el 12, SP. Correcto. ¿Correcto? Entonces, no importa que sea carbono, 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 nitrógeno, carbono, oxígeno, siempre y cuando yo tenga la capacidad de ver si tiene enlace doble, enlace simple, enlace triple. ¿Correcto? Sigamos. Cuando nosotros hablamos de clasificación de compuestos orgánicos, lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Según su cadena y según su enlace carbono-carbono. Según su cadena, pueden ser de dos tipos. Pueden ser una cadena abierta, alicíclica, alifática, donde tenemos la lineal o la ramificada, ¿no? Y se coloca lineal. Estas son fórmulas gráficas, o también se le conoce como topológicas, donde cada átomo, cada carbono está enlazado o está en los vértices de estas líneas. ¿Correcto? Entonces, estas son cadenas abiertas alifáticas. Tenemos las cadenas cerradas, que pueden ser cicloalifáticos o alicíclicos, considerando alifático, cíclico cerrado. En pocas palabras, esto y todo esto son compuestos alifáticos. Es decir, todas las cadenas son alifáticas a excepción de los aromáticos. Y este es el famoso benceno que usualmente se escribe de esta manera, ¿no? Cuya particularidad es que en estos compuestos yo debo encontrar que el número de electrones pi debe ser igual a 4n más 2, donde n debe pertenecer a los naturales. Pregunta, ¿el benceno cuántos enlaces pi tiene? El benceno, ¿cuántos enlaces pi tiene? 3. Si tiene 3 enlaces pi, ¿cuántos electrones pi tiene? ¿Cuántos electrones pi tiene? Si tiene 3 enlaces, ¿cuántos electrones pi tiene? 6. Si reemplazo 4n más 2 igual a 6, ¿n cuánto sale?
1. Entonces, es un anillo o es un compuesto aromático. ¿Correcto? También podemos hablar del enlace carbono-carbono y dentro de ellos podemos ver si son saturados o insaturados. Pero podemos decir de primera mano que los compuestos saturados solamente están formados por enlace sigma, mientras que los insaturados al menos debe tener un enlace pi, como los alquenos o como los alquinos. Ahora, otra de las cosas que también debemos de considerar es el tipo de átomos de carbono. Vamos a ponerlo en forma general, no solamente en alcanos, sino en compuestos saturados. Porque en alcanos solamente sería CnH2n más 2. En saturados yo puedo poner carbono, bromo, hidrógeno, flúor, cloro, etcétera, ¿no? Y su misma definición nos dice algo. Carbono primario es un carbono que comparte un electrón con otro carbono. Carbono secundario, carbono que comparte dos electrones con dos carbonos. Carbono terciario, carbono que comparte tres electrones con tres carbonos y obviamente carbono cuaternario, carbono que comparte cuatro electrones con cuatro carbonos. Por tal razón ese es primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Diego. Solo los gráficos en el carbono. ¿Qué gráfico, Diego? ¿Lo de la hibridación? ¿Cuál es esto? Solamente es cómo se mezclan los orbitales para generar los nuevos orbitales híbridos. Pero al final, lo que tú quieres ver es cómo se están formando los enlaces. Si te das cuenta, este híbrido, vamos a ponerlo, a ver. Nosotros hemos dicho, ¿no? Yo tengo el carbono y yo tengo 1s2, 2s2, 2p2. Tengo el 2s y el 2p. Hemos dicho, yo voy a pasar este acá. Y por eso voy a mezclar este de acá con estos dos de aquí. 1, 2, 3, una hibridación sp2 y un p puro. Y esto que está acá se observa así. Y este p puro que está aquí se observa así. Que cuando lo juntas con otro
Es así, ¿no? Estos dos de acá forman el enlace sigma y este con este forma el enlace pi. Eso es lo único que estás dibujando. Solo que el profesor que ha hecho la diapositiva lo ha hecho de una forma un poquito más colorida nada más. Claro que se logra como que superponer uno sobre otro, pero al final es solamente eso, digo. Es lo único que si te das cuenta, es lo único que estoy poniendo. El carbono con sus tres puntitos y un P libre. Nada más. En eso se basa todo. Así. Entonces, aquí venía la cosa, ¿no? Hay que considerar algo importante aquí, ¿no? Usualmente, muchos dicen, profesor, a mí me han enseñado algo así, ¿no? Para saber si es carbono primario, de frente, CH3 es primario, CH2 es secundario, CH es primario, y si solamente es un carbono es cuaternario, ¿no? Si nosotros hacemos esto, CH3, CH2, CH, CH3 y CH3, CH3, C, yo fácilmente puedo decir, ¿no? Ya, muy bien, este es primario, secundario, terciario, primario, primario, primario y cuaternario. ¿Cierto? Hasta ahí se cumple. Pero, ¿qué pasaría si al otro lado a mí se me ocurre poner algo así? Pregunta, este carbono que está aquí con asterisco, ¿qué carbono sería? Obviamente sería un carbono secundario. Este también sería secundario y este sería primario. ¿Y qué pasó con esto? ¿Sería cierto eso? ¿Siempre se cumple eso? No necesariamente, ¿cierto? Entonces, no generalicen cosas, ¿correcto? Cuidado con ello. Entonces, sigamos. Ya, ahora con esto es más fácil, ¿no? Podemos decir fácilmente que este es primario, secundario, secundario, terciario, primario, primario, o perdón, terciario, primario, secundario, cuaternario, primario, primario, secundario y primario. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué más debemos de observar en esta clase? Debemos de saber las fórmulas de las diferentes formas.
Tenemos la fórmula desarrollada, que es la fórmula donde se muestran todos y cada uno de los enlaces del átomo de carbono. Sabemos de que cada átomo de carbono tiene 4 enlaces y se tienen que mostrar todos los enlaces. La fórmula semidesarrollada me dice, si yo tengo un átomo de carbono que está enlazado a átomos iguales, se coloca de una forma mucho más simple, por eso se llama semidesarrollada. La fórmula global o molecular es la fórmula mucho más simple todavía, donde se dice el número de átomos de carbono y de hidrógeno o de los átomos presentes. Y la topológica o la zigzag es la que ya hemos dicho que es solamente en forma gráfica, ¿correcto? Pero nosotros podemos tener un pequeño detalle. Por ejemplo, ¿no? Ustedes han dicho, yo tengo el C6H14. Y como lo han visto, puede ser así. Otro te puede decir así. Otro te puede decir, yo lo puedo escribir así. ¿Cierto? ¿O me equivoco? ¿Todos tienen la misma fórmula global? Sí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo pueda escribir muchos compuestos de fórmula semidesarrollada partiendo de una misma fórmula global, eso quiere decir que tengo lo que se llama como isómeros, ¿no? Por definición, isómeros son aquellos compuestos que tienen diferente fórmula semidesarrollada o diferente disposición en el espacio, pero con la misma fórmula global. Para suerte de nosotros o de la mayoría, vamos a ver solo la puntita del iceberg de lo que es el monstruo llamado isomería. Pero para aquellos que van a ver o que están llevando o que van a llevar, por ejemplo, aquellos que van a ser químicos, ingenieros textiles, farmacéuticos, doctores, o perdón, médicos, ingeniería industrial, y no sé qué otra más por ahí. Obviamente, ingenieros químicos y químicos puros van a saber lo que es isomería espacial, pero desde el punto de vista de lo que son enantiómeros, diastereoisómeros, carbonos quirales, isomería óptica, dextrolevo, Z, etcétera, ¿no? Para el resto, solamente vamos a ver lo que está en clase, que implica cultura general nada más, ¿cierto? Entonces, vayamos a ver la clasificación de los isómeros. Cuando hablamos de isomería, podemos hablar de isomería plana o estructural, y esta se divide en 3 partes. Isomería de cadena. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son isómeros de cadena. ¿Por qué? Vamos a explicarle. Isómeros de cadena son aquellos isómeros en los cuales se puede observar, por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, 0 sustituyentes. Mi cadena aquí tiene
5 carbonos, un sustituyente. Mi cadena acá tiene 4 y tiene 2 sustituyentes. A eso se refiere con isomería de cadena, ¿no? Tú tienes una cadena y parte de esa cadena se ha roto y ha pasado a ser un radical o un sustituyente o una ramificación de ella. ¿Correcto? Como se puede observar, ¿ven? Podríamos decir que uno de ellos dejó de ser parte de la cadena y se fue como un radical o sustituyente. Igual aquí, ¿no? Isómero de posición. Cuando nosotros hablamos de isómeros de posición, su mismo nombre nos dice algo, ¿no? Algo se movió en la cadena. Si te das cuenta, empezaste en el carbono 1 con un grupo funcional y ahora tu grupo funcional está en el carbono 2. Ahora tu grupo funcional está en el carbono 2 y ha pasado al carbono 3. Pero no solamente puede ser eso, también puede ser esto, ¿no? Un doble enlace y es isómero de posición con este de acá. Está en el carbono 2, ahora está en el carbono 1. Podría ser este también. El sustituyente está en el carbono 3, ahora está aquí, en el carbono 2. O podría ser también algo así. Carbono 2 y podría estar en el carbono 1. Todos ellos son isómeros de posición. ¿Quedó claro? ¿Se entendió qué cosa es un isómero de posición y un isómero de cadena? Sí, ya, muy bien. Veamos si es cierto. Voy a colocar dos especies, en realidad varias especies, pero lo quiero comparar con esto. Y ustedes me van a decir qué isomería hay. A ver, entre esos dos compuestos, ¿qué isomería hay? ¿Posición o cadena? Ya, muy bien. Estaríamos hablando de una isomería de cadena. Perfecto. Ahora, para diferenciar. Ahora sería isómero de posición. Excelente. Ahora, cadena. Excelente. Ya. Esto se los dejo para después del break.
¿Ok? Vamos al break. Y se quedaron, habíamos dejado la acción en que ustedes tenían que responderme qué isómero es el número 4. A ver, muchachos. ¿Qué isómero es? Juan José dice cadena. ¿Solo Juan José responde? Luciana dice posición. ¿Segura, Luciana? Fíjate bien. ¿Qué dice Daniela? Cadena, dice Daniela. Interesante, ¿no? Hay que considerar algo muy importante, ¿no? Nosotros hemos dicho, pregunta, ¿cuántos carbonos en la cadena? 5 carbonos, un sustituyente. ¿Cierto? Y si ustedes se dan cuenta, para que sea isómero de posición, 5 carbonos, un sustituyente. Posición 3, posición 2. Pero este tiene 6 carbonos, 0 sustituyentes. Porque no puedes poner un sustituyente ni al inicio ni al final de una cadena carbonada con carbono. Porque se vuelve parte de la cadena. Entonces, sería isómero de cadena. Y si pongo este, ¿qué dirían? ¿Qué isomería guarda el quinto compuesto? A ver, muchachos. ¿Qué dirían? Posición, Luigi. Cadena. Y con interrogación todavía. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué isomería hay? Correcto, Juan José, no hay. No puede haber isomería. ¿Por qué? Porque este tiene 6 carbonos y este tiene 7 carbonos. La primera regla de la isomería te dice que ambos deben tener el mismo número de carbonos, por si acaso. ¿Correcto? Listo. Sigamos entonces. Isómeros de compensación funcional. Cuando correcto, vamos a tener otras fórmulas, pero otros grupos funcionales, pero la misma fórmula global. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí tengo un grupo funcional que es una acetona y aquí tengo un grupo funcional que es un aldehído.
Si te das cuenta, la misma fórmula global. Tengo un alcohol y tengo un éter. Misma fórmula global, pero diferente familia. A eso se le llama un isómero de compensación funcional. Cuando hablamos de isomería espacial o estereoisomería, hablamos de algo simple como la isomería geométrica, lo que se llama como el cis y el trans, que solamente se da principalmente en alquenos, donde me van a decir, si yo tengo dos especies, una al costado del otro, o una al frente del otro, o de la otra. Para eso, isómero cis, isómero trans. Como vemos, está una al frente de la otra, isómero trans. Uno al costado de la otra, isómero cis. Profe, ¿necesariamente tienen que ser iguales? No. Si se dan cuenta, uno al costado del otro, cis. Uno al frente del otro, trans. Simple y sencillo. A ver, muchachos, ayúdenme. El primer par de sustancias, el primer par de compuestos, ¿qué tipo de isomería presenta? Muchachos, ¿me escuchan? En el primero sería funcional, correcto. Isomería de compensación funcional. En la B, ¿qué habría? Si lo ponemos así, ¿no? CH3, CH2, CH2, CH3 con CH3, CH, CH3, CH3. Obviamente, isomería de cadena. Y en el último, 1, 2, 3, 4, está en el carbono 2 y ahora está en el carbono 1, isómero de posición. ¿Algo que decir, Jessy? Por ahí alguien podría decir, profe, ¿y por qué no es el carbono 4? ¿Cierto? Como vamos a ver la próxima semana, siempre vas a empezar a contar el número de carbonos dependiendo de dónde se encuentra el sustituyente más cercano. Por eso es que empiezo a contar de la derecha. Y en el primer caso empiezo a contar de la izquierda. ¿Cierto? Veamos las reacciones de los compuestos orgánicos. Cuando hablamos de reacciones en compuestos orgánicos, al igual que en inorgánica, nosotros tenemos ciertos compuestos que están directamente relacionados con algún tipo de reacción. Igual aquí, una reacción de sustitución principalmente se da para dos tipos de sustancias, y digo principalmente o generalmente, los alcanos o saturados y los aromáticos, ¿no? Aunque estas reacciones son lentas, siempre estas reacciones de sustitución son para compuestos estables o lo que se llama poco reactivos. Por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, yo tengo CH3, CH2H y le voy a poner más cloro, cloro. Este cloro viene acá y este cloro arranca esto.
Por eso es que el CH2 se enlaza al cloro y el hidrógeno se va con el cloro. En las reacciones de adición, tú tienes una reacción donde el hidrógeno entra a cada lado del doble enlace. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una reacción aquí para que se den cuenta mucho más fácil. Entonces, observen lo que ocurre. ¿Ah? Se me ocurre a mí hacer esto. CH, triple enlace, CH. Y le voy a poner H enlazado. ¿Cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es que este se viene aquí y este acá. De tal manera que lo que ocurre es esto. ¿Puedo agregarle uno más? Sí, puedo agregarle uno más. Este aquí, este acá, y esto me va a dar esto de aquí. A todo este proceso de haber pasado desde un alquino o de un compuesto insaturado hasta el compuesto saturado, se llama hidrogenación completa. Ahora, se me ocurre a mí hacer esto. Y lo único que tengo que hacer para hacer un proceso de hidrogenación completa, es decir, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enlaces pi. Por lo tanto, yo necesito 6 moléculas de hidrógeno para hacer que esto se vea de esta manera. ¿No? Si te das cuenta, todos los enlaces son enlaces simples. Y esa es la forma como se habla de un proceso de hidrogenación completa. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Quedó clara esta última parte? Muchachos. Por ejemplo, yo tengo esto. Vamos a ponerlo así. ¿No? Yo tengo aquí un enlace pi, aquí tengo un enlace pi, aquí tengo 2 enlaces pi. ¿Cierto? Si a mí me dijeran que yo de aquí necesito pasar a esto, es decir, haciendo una hidrogenación completa, ¿qué significa hidrogenación completa? Romper todos los enlaces pi. Entonces, como tengo que romper 4 enlaces pi, yo necesito colocar 4 moléculas de hidrógeno para que cada una de ellas rompa ese doble enlace o esa insaturación. Eso es lo único que tiene que hacerse cuando se habla de una hidrogenación completa.
No hay hidrogenación incompleta. Solamente te dicen, se coloca una o dos moléculas de hidrógeno, entonces tú rompes nada más dos insaturaciones. No es que sea completa e incompleta. Lo único que existe como tal es hidrogenación completa, nada más. ¿Ok? Ya está. Sigamos entonces. Tenemos una reacción de eliminación donde una especie lo que hace es se sale del compuesto. Podemos ver acá simplemente que tenemos el CH3, COH, y acá tenemos los 4 electrones, y aquí tenemos un CH2 con el hidrógeno. Este par de electrones tiende a jalar este de acá, por eso se forma, ¿qué cosa? Agua. Esto se rompe y esto viene a pasar acá. Por eso se forma el doble enlace. Y para terminar, lo de las reacciones, la reacción de combustión completa, ¿no? Que ya sabemos de que cualquier combustible con oxígeno en exceso siempre me va a generar CO2 más agua. ¿Alguna otra consulta con respecto a estas reacciones? Oriana, ¿quedó claro lo de hidrogenación completa? Ya está. Para terminar, bueno, resolvamos este ejercicio. A ver, muchachos, la primera reacción, ¿de qué sería? Adición, correcto. La segunda, sustitución, correcto. Y por ende, la última sería de eliminación. Entonces, la respuesta sería esta de acá. No, es esta. Ya está. Ahora, tenemos las funciones que vamos a estudiar en las próximas 3 semanas. Ácido carboxílico, la más jerárquica de todas, siempre se caracteriza por el COOH, o en todo caso lo vas a ver así, ¿no? El COOR es el éster, el CHO es el carbonilo, también el CO, solo que este está así y este está así. Es decir, para que este sea primario y este secundario. El OH, el oxi, el alqueno por el doble enlace y el alquino por el triple. A ver, muchachos, ¿qué funciones encuentro en esa estructura? ¿Qué me dicen? Ya tenemos el alcohol, alqueno, ¿qué más? Éter, ya, ¿qué más? Entonces, ya tengo, me han dicho, tengo el alcohol, tengo el alqueno, tengo el éter. ¿Algo más? Alcano. Pero alcano no se considera como función, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra función más podemos encontrar? Alquino. ¿Dónde está el triple enlace, Oriana? ¿Hay triple enlace?
No, no. ¿Qué otra cosa encontramos? A ver. Por ejemplo, esto que está acá, ¿qué cosa sería? ¿Éter? No, el éter ya está abajo. Éster, acuérdate, el éster es así. Es decir, tú encontrarías esto. ¿Podemos retroceder? Míreme, esto no está aquí. Sería el ácido carboxílico. Y este que está acá es una cetona. ¿Correcto? Entonces ya están todas las funciones. Tenemos un alqueno, un éter, una acetona, un alcohol y un ácido carboxílico. ¿Todo quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Listo, señores? Entonces pasamos a los ejercicios. O, Ítalo, ¿tienes alguna pregunta? Parece que no. Vamos. Pregunta uno. A ver, muchachos, se supone que ustedes me han dicho que la química orgánica es la más fácil de todas. Ya, a ver. Tienen que resolver estos ejercicios, mínimo 3 respuestas por cada pregunta. A ver, Jessy, ¿qué dices? Ajá, Jessy también dice la D y Oscar también dice la D. Estefano también dice la D. A ver, vamos a ver. Resolvamos esto. En 1828, Frederick Waller sintetizó el primer compuesto orgánico, la urea, descartando así que los compuestos orgánicos solo provenían de los seres vivos, teoría vitalista. Hoy se conocen más de 80 millones de compuestos orgánicos que el hombre ha ido sintetizando, superando así a los naturales. Con respecto al átomo de carbono y sus compuestos orgánicos, selecciona lo correcto. Están formados por elementos organógenos, carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Pero que yo sepa, el azufre no es el organógeno, es el nitrógeno. Falso. El CO es un compuesto orgánico por estar formado por carbono y oxígeno. Hemos dicho que no solamente los compuestos orgánicos son todos los compuestos de carbono, a excepción de los óxidos, de las sales y de los ácidos. Falso. Son estables a altas temperaturas, no reaccionan con la alta temperatura. Y esto es correcto. Problema 2. La B dice. Muy bien, Ítalo.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar la respuesta de esa pregunta? ¿Solo Ítalo? ¿Nadie más? Señorita Zárate, señorita Lesia, señor Aarón, señorita Geraldine, señorita Carla, señorita Luciana, Martín, Oriana, Estefano. Diego, hay 6 carbonos con hibridación sp. ¿Está bien tu respuesta o has tipeado mal? Fíjate bien. Ajá. Resolvamos entonces. ¿Qué nos dice? A ver. La hibridación del carbono es una propiedad muy importante. Se define como la combinación de orbitales atómicos S y P del nivel de valencia del átomo de carbono para formar nuevos orbitales de forma y geometría distinta. Respecto al siguiente compuesto orgánico, determine respectivamente el número de carbonos con hibridación sp3, sp2 y sp. Tengo CH3, CH doble enlace, C, CH2, CH3, CH, CH3, CH2, C triple enlace, CH. Muy bien, entonces fácilmente podemos decir que este es SP3, SP2, SP2, SP3, 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 SP y SP. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá hay 1, 2 y acá hay 1 y 2. Respuesta. Problema 3. A. Ya que Ítalo espera que pongan la 3 para de frente decir la respuesta. Está bien, Ítalo, muy bien. Tú sí, ¿ah? Ay, la 4C de frente. Ah, sí. Está bien, está bien, está bien. ¿Alguien más con la pregunta 3? A ver, Oriana, te he visto por ahí que querías colocar la respuesta. ¿Cuál sería? La A. Muy bien. Veamos entonces. Dice,
En la autosaturación del carbono, este se puede unir con 1, 2 o 3 o 4 átomos de carbono, dando lugar a un carbono primario, secundario, terciario o cuaternario. Al respecto, determine respectivamente el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que posee el siguiente compuesto orgánico. Tenemos CH2, bromo, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CCH3, CH2, CH3, CH3. Entonces, fácilmente puedo decir, este es primario, terciario, primario, secundario, terciario, primario, secundario, cuaternario, primario, primario, secundario y primario. Entonces podemos decir fácilmente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 primarios. 1, 2, 3. 3 secundarios. 1, 2. 2 terciarios y un cuaternario. Entonces, la respuesta es la A. Muy bien. Problema 4. Ya, Oriana, ya respondiste la C. Muy bien. Tu respuesta, Luciana, que por ahí vi que ya habías dado la respuesta. La D, dice Diego. ¿Seguro? Vamos a ver. No estás segura, Luciana. ¿En qué no estás segura? ¿La 1, la 2 o la 3? Jessy dice la C. A ver, vamos a ver. ¿Lo resolvemos? Vamos allá. ¿Qué dice? Los compuestos orgánicos presentan varios tipos de fórmulas. Desarrollada, semidesarrollada y global. Lo más común es representar un compuesto orgánico mediante una fórmula semidesarrollada, como la que se muestra a continuación. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La cadena presenta 6 enlaces sigma carbono-carbono. A ver, acá hay un sigma, un pi. Acá hay un sigma, un sigma, un sigma, un sigma. Acá hay un sigma y 2 pi. Pero me dice carbono-carbono allá. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. No son 6, son 5. Existen 3 enlaces pi en el compuesto orgánico. Acá hay uno y acá hay 2. En total 3, correcto. La fórmula global del compuesto es, a ver, veamos, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H, 2, 3, 5, 7, 9. Correcto. Respuesta.
¿Quedó claro, Luciana? ¿Quedó claro, Luciana? Sí, no. El problema anterior. Ya está. A ver, ayúdame con este, Luciana. A ver, Diego, tu respuesta. Casa. A ver, falta uno. Y Jesse también dice casa. A ver, vamos a resolverlo. Las cadenas carbonadas suelen clasificarse en abiertas o acíclicas y cerradas o cíclicas. Las cadenas abiertas pueden ser lineales o ramificadas y además pueden existir cadenas cíclicas y ramificadas a la vez. Además pueden ser saturadas o insaturadas. Con respecto a las siguientes estructuras, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tienes A y tienes B. Dice, A es una cadena alicíclica saturada. ¿Es una cadena alicíclica? Sí. ¿Es saturada? No, tiene un doble enlace. Falso. B es una cadena acíclica, sí. Lineal, sí. Insaturada, sí. Correcto. Ambas tienen la misma fórmula global. A ver, A sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. 2, 4. Acá hay dos hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos. Acá hay uno y acá hay uno. 2, 4, 6, 8, 10. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5. Acá hay 2, 3, 5 y 3, 8. Falso. Respuesta. 6. La D. La D, dice Estefano. ¿Alguien más? La D, dice Martín. Muy bien, veamos. ¿Qué dice? Los compuestos orgánicos pueden presentar en su estructura enlaces carbono-carbono de tipo enlace simple, doble o triple. En ellos, los enlaces simples presentan poca reactividad comparado con los enlaces dobles. Seleccione la alternativa correcta con respecto a las siguientes estructuras químicas. Te dice, uno es un compuesto insaturado. Sí, es correcto. ¿Es cíclico? No, es acíclico. Falso. La fórmula global del compuesto 12 es C7H16. No. C7, acá hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
y 3, 14. Falso. En átomos compuestos hay carbonos con hibridación sp2. Aquí sí, hibridación sp2. Pero aquí sp2 no hay. Falso. En el compuesto 2 hay un carbono terciario. Acá está. ¿7? Ajá. Ítalo. Si no son isómeros geométricos, ¿qué cosas son? ¿Seguro, Ítalo? Luciana, ¿tú qué me dices? ¿Qué tipo de cadena sería ese compuesto? Ah, perdón, ¿qué tipo de isomería tendrían esos dos compuestos? Martín, en ambos casos tienes doble enlace. Y acuérdate que lo primero que dijimos fue que para que sea compensación funcional, tienen que ser de distinta función. Ahí ambos son alquenos. ¿Te acuerdas, Martín? Claro. Acuérdate que la primera regla de los isómeros es que ambos tengan la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, es decir, tengan la misma fórmula global. Está bien, la respuesta es la C. No son isómeros geométricos. A ver, vamos a ver. En el primer caso yo tengo esto, ¿no? CH3, CH, CH3 y aquí tengo CH2, CH3 con CH3, CH2, 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 CH3. Son isómeros de cadena. La B tengo CH3, CH2O, CH2, CH3 con CH3, CH2, CH2, CH2OH. Éter y alcohol, isómero de compensación funcional. Correcto. Ahora tengo la C, que me dice CH3, CH, doble enlace. Uy, me pasé de uno. CH, CH3. Y aquí tengo CH2, doble enlace, CH, CH2, CH3. Si te das cuenta, carbono 2, carbono 1, isómero de posición. Falso. Nueve. Ya me respondieron ya.
A ver, muchachos, vamos. ¿Nadie? ¿Solamente Ítalo? ¿Alguien más? Que se me va el tiempo. A ver, resolvamos entonces. ¿Qué nos dice? La reacción A. Si se dan cuenta, yo tengo los hidrógenos y estos hidrógenos se están metiendo y están rompiendo el enlace triple para dar enlace simple. Entonces es una adición. La B sería, acá B, uno entra acá y el otro se va aquí. Ya, sustitución. Aquí el OH se fue, formó agua. Ya, eliminación. Entonces la respuesta es esto. Problema 9. La C. Ítalo dice, creo que la D. A ver, veamos. Dice, ¿no? Existen compuestos orgánicos insaturados que contienen hidrógeno y carbono, denominados alquenos que se emplean en la industria de plásticos, medicamentos, pesticidas, en otros. Con respecto al siguiente compuesto, seleccione el valor de la falsedad de las siguientes proposiciones. Presenta 4 enlaces pi, pero si yo veo solamente 2 aquí. Falso, son 2. Y 5 enlaces sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sigma. Falso. El tipo de cadena es acíclica, sí, porque es abierta. Ramificada, acá están las ramificaciones. Correcto. E insaturada, acá está, tiene enlaces pi. Correcto. Se requiere 2 moles de átomos de hidrógeno. Pero se supone que yo necesito para saturarlo por completo, yo necesito 2 moléculas de hidrógeno, no 2 átomos. Entonces es falso, verdadero, falso. Respuesta. Y la última, les voy poniendo la encuesta para que vayan diciendo qué tal les ha parecido el tema de hoy. Entonces, yo veo acá esto de acá, COOH, y ese es un éster. El CHO, un aldehído. OH, alcohol. Y CO, cetona. BADC. La. ¿Alguna duda?
algo que no haya quedado claro. Todo claro, está marcadas las claves de reforzamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. A menos que exista alguna duda, vamos, si tienen alguna duda, momento de preguntar. ¿A qué te refieres con eso, Yair? ¿A qué te refieres con base? Ítalo, ya te respondí eso, o te lo vuelvo a responder en todo caso. Ítalo, consulta, ¿en qué tipo de compuestos se considera carbono primario, secundario, terciario o cuaternario? Ya, por eso te vuelvo a decir, Ítalo, ¿en qué tipo de compuestos tú puedes decir que hay en la carbono primario, secundario, terciario y cuaternario? Solamente, Ítalo, en los compuestos saturados. Entonces, si es en un compuesto saturado, ¿puede haber enlace doble? Ah, está listo, ahí tienes tu respuesta. Solo para compuestos saturados. No cuando hay doble, no cuando hay triple enlace. De nada, Ítalo, para servirte como siempre. Hay que considerar que en el mío también ha habido pequeños detalles. Yo escribí algunas cosas y no salían en la diapositiva, así que hemos estado casi iguales. Mira, si quieres estudiar ingeniería química, necesitas química y necesitas matemática a pasto. Nada más.